Bienvenidos a No Hable Paja. Yo soy Manuela Ganadera y aquí hablamos como es. Este espacio lo destinamos para hablar con las personas que están moviendo la conversación política del país. Hoy nos acompaña Juan Carlos Pirzón. Es economista, es exministro de Defensa, ex embajador de Colombia en Estados Unidos, profesor de Princeton y hoy candidato a la presidencia. Ha estado en los momentos más difíciles de decisiones para el Estado: seguridad, relaciones internacionales y gobierno. Y hoy busca llegar a la presidencia con una propuesta de autoridad institucional y de ese progreso que tanto necesita nuestro país. Gracias por estar aquí. Manuela, mucho gusto, un placer compartir aquí contigo y bueno, me encanta que gente joven como tú esté lista y presta a interesarse en los temas del país. Colombia necesita que sus jóvenes se apropien de Colombia y me encanta ver que tu generación ya está tomando la decisión de adueñarse de su propia patria. Este es su país y por favor no se vayan los jóvenes. Ojalá. Por eso estoy aquí, porque tenemos que luchar para que los jóvenes encuentren sus sueños, su éxito aquí en Colombia. Tenemos que trabajar para eso. Excelente. Bueno, primero que todo quiero felicitarlo por unirse a la gran consulta. Creo que lo más importante que el país necesita en estos momentos es la unión, porque la unión hace la fuerza. Y creo que todos esos candidatos que entendieron de que pueden hacer más juntos que lo que puede hacer cada uno separado, llega a un resultado maravilloso para las elecciones de este año. Y esperemos que ese resultado, independientemente de quién sea la persona que quede, sea el mejor para todos los colombianos. Por eso quiero felicitarlo, porque ayer fue la noticia, no hace mucho, y me parece de gran valor un candidato que puede pensar también en los demás. Manuela, muchas gracias. Yo creo que esto es la consecuencia primero de lo que yo sentí en las calles de Colombia. Yo ya recorrí buena parte de los departamentos, muchos municipios, las plazas de mercado, tiendas, reuniones con gente, empresarios, líderes sociales, sociedad civil en general. Y todo el mundo le dice a uno, únanse. Sí. Necesitamos que se unan. Por favor, únanse. Entonces, yo desde el mes de noviembre empecé a hacer ese planteamiento. Dije, necesitamos una consulta popular, porque una consulta popular es la manera en donde primero se crea la unión, pero segundo, la democracia decide. Es la gente, y ese es el valor de tener democracia, que las instituciones operan. Y la verdad es que cuando ya este grupo de personas, inicialmente 6, se reunieron y se sumaron, pues son gente de primera. Ahí todos son personas con unas carreras increíbles, unas trayectorias importantísimas, un deseo de contribuir y de servir al país, que es muy importante que estemos sumados haciendo equipo. Y pues me ha encantado, ya que ya a mi llegada eran 7, ahora somos 8, sí. Y creo que esto le está dando una esperanza a Colombia, como que los colombianos empiezan a ver, mire que sí puede haber una unión, mire que sí puede haber una suma. Y digamos la verdad, los problemas de Colombia son tan complejos, las oportunidades son tan maravillosas que nadie solo va a resolver esto. Exacto. Entonces hay que sumarse y hay que crear este ambiente que yo creo que el país necesita eso, un aire de optimismo, una esperanza. Yo creo que aquí se está construyendo. Bueno, para iniciar nuestra conversación, yo no quiero iniciar con algo de controversia. Tú hablas de país y de lo que siente el país en estos momentos. Hablemos de país. Hoy Colombia no solo está insegura, hoy Colombia no solo está polarizada, hoy Colombia no solo está pobre en muchos territorios del país. Colombia está completamente desordenada. Para ti, ¿cuál es el problema estructural que no permite que Colombia avance pese a tener gente trabajadora, recursos y estar en democracia? No hemos logrado que las instituciones se desarrollen de manera estructural. Y eso comienza por las instituciones de seguridad, sí, por la justicia. Es decir, el país no ha logrado dominar el territorio nacional completo. Ahí ya hay un problema. El siguiente reto que yo veo es que la justicia no opera suficientemente. Las tasas de impunidad en casi todos los delitos superan el 80%. Entonces eso significa que aquí la gente comete un delito y una vez se comete ese delito, la verdad es que no pasa nada. Entonces la gente ha perdido confianza, ha perdido credibilidad, no siente además que el Estado resuelva problemas. Y un asunto que es curioso, nosotros tenemos, a Colombia Dios la dotó de todo, tenemos el 5% del agua del mundo. Tenemos 42 millones de hectáreas cultivables. Tenemos oro, cobre, níquel, coltan, minerales de tierras raras y adicionalmente tenemos petróleo, gas, carbón, energía, agua, viento, luz. Tenemos básicamente una de las biodiversidades más grandes del planeta. Somos 55 millones de personas. Uno dice, ¿cómo cuando uno describe esto, este país no es
uno de los países más avanzados del mundo? Bueno, porque no hemos sido buenos para planificar, no hemos sido buenos para crear consensos, entonces no tenemos planes de largo plazo, todo se deja muy al momento. Y hay una cosa que nos pasa mucho y es, nadie quiere darle seguimiento a lo que otro hizo, todo el mundo quiere comenzar de cero. Por eso es tan importante esto de articular equipos, de que no es una persona, es un grupo, es la sociedad, es que sumémonos, encontremos el bien común. Claro. ¿Sabe que yo fui presidente Pro Bogotá? Y cuando fui presidente de esa institución, una de las cosas que me quedó como mensaje, como sentimiento, es el concepto de bien común. Y en esto es la idea que no es si me conviene a mí o le conviene a él o te conviene a ti, es que nos conviene a todos. Y hay cosas que son obvias. La seguridad es un bien común. Necesitamos vivir tranquilos, ejercer nuestros derechos, que no nos pase nada. La justicia es un bien común. Se necesita que haya alguien que resuelva las diferencias entre personas de manera equilibrada a partir de unas normas. Pero también el bien común pasa por el bienestar, la infraestructura, la vivienda, la educación, la salud. Todos estos son los elementos del bien común. A todos nos conviene que haya una sociedad más educada. A todos nos conviene que tengamos mejores vías, mejor infraestructura, aeropuertos, puertos. A todos nos conviene que el país tenga tecnología. Esto no es un tema de un color político, de una esquina o de otra. Eso es lo que a mí me invita hoy a hablar de estos temas de bien común, porque a propósito es muy la visión asiática y la visión europea, la visión nórdica, donde a veces ponerse de acuerdo es la oportunidad para progresar. Me parece muy interesante lo que mencionas, porque el bien común es un concepto muy antiguo y es un concepto que viene desde el estudio de la democracia, desde Grecia. El bien común en la polis era entendido como esas condiciones que se le da a la sociedad para que cada ciudadano, para que cada persona pueda desarrollarse a plenitud y alcanzar su objetivo de la vida, que finalmente en la filosofía griega era la felicidad. Y me parece fundamental poder decirlo porque finalmente queremos ciudadanos tranquilos. Y eso viene con unas condiciones que el Estado debería proveer y son condiciones básicas. Tú mencionas un factor importante y es que hoy nadie quiere seguir al trabajo y todo se deja muy a corto plazo. Y eso lo vivimos mucho en el campo. Por ejemplo, tenemos muchísimas políticas públicas que no se conectan, que son a largo plazo, que se contradicen entre ellas y nada realmente llega a los territorios. Se queda en el papel. Yo te quiero preguntar si no crees que esto ha sido un error de la dirigencia política, de los políticos, porque desde mi perspectiva y con todo el respeto a los líderes políticos son un poco negligentes. Sí, no, ese es un buen punto, Manuela, y es que al final no se piensa en el bien común, sino en la conveniencia de la próxima elección, en la imagen particular de cada quien. Y eso hace desviar incluso buenas intenciones. Yo no dudo que buena parte de la gente que ha tenido responsabilidades, así como las tuve yo, se parte del interés de hacer las cosas bien para el país, bien para la gente. Pero luego esto se va perdiendo en el espacio y la gente de alguna manera empieza a ver es qué me conviene para la próxima elección. Saquemos una norma, pero para que yo pueda decir que la hice, pero no, eso cómo se va a desarrollar. Las cosas se deciden, pero no forman parte de un gran plan, de una gran visión nacional. Yo siento que esta crisis que estamos viviendo hoy, porque digamos la verdad, hoy estamos en la peor crisis en materia de seguridad en 30 años. Sí. Estamos en la peor crisis en las relaciones internacionales y con Estados Unidos en 100 años. Estamos en la peor crisis en materia de salud en 40 años. Estamos en la peor crisis en materia de inversión en todo el siglo XXI, es la tasa más baja de inversión. Estamos en la peor crisis en materia de deuda pública, el país está endeudado. Y además, se acabaron los programas de vivienda popular. Sí. Se acabó el crédito para los estudiantes de estratos bajos. Entonces, estamos hoy realmente en una situación muy delicada. Sí. Pero las crisis son las grandes oportunidades de las naciones. Sí. Hoy Colombia tiene la oportunidad de que están pasando dos cosas. Del lado nuestro, estas crisis sumadas. Luego hay que hacer algo, hay que cambiar. Hay que lograr que esto se pueda abordar. Pero por el otro lado hay una geopolítica global en marcha. Y está cambiando, el mundo está cambiando. Estamos en la era de la mayor aceleración en materia de tecnología en el mundo. Y hay un revivir de la petición de orden y de seguridad en el planeta y ciertamente en el hemisferio occidental. Aquí hay una gran oportunidad de alinear estas dos cosas y Colombia ponernos en la tarea, y por eso me encanta que sean los jóvenes como Manuela los que están ya pensando en esto, cómo nos ponemos de acuerdo
para hacer uso, primero, de nuestras grandes riquezas en recursos naturales. Nadie quiere que el medio ambiente se nos dañe, nadie quiere que el agua se contamine, pero entonces hagamos un uso sostenible de lo que tenemos, dónde sí, dónde no. Y la siguiente pregunta es, si tenemos oro, ¿qué hacemos con las regalías del oro? ¿Por qué no nos aseguramos, por ejemplo, que se paguen las pensiones? ¿Por qué no nos aseguramos que eso vaya a las regiones para hacer las obras de infraestructura críticas, por ejemplo, en materia del campo, vías terciarias, en materia de centros de acopio, en materia de las oportunidades de comercialización internacional? ¿Cómo no armamos ya un plan? Porque está claro que está pasando en el mundo. Asia tiene no solo algo así como el 60% de la población del planeta, sino adicionalmente la mayor movilización económica en el mundo. ¿Cómo no tenemos un plan para jugar en Asia como país? Nos conviene a todos. Sí. Entonces, ahí siento que tenemos una oportunidad, pero claro, también debo ser enfático en esto. Si no hay seguridad, no hay plan que valga. Hay que poner al país otra vez a tener la claridad de que hay orden, hay seguridad y que el criminal debe temer, no el ciudadano. Sí, claro. En mi gobierno, quien va a correr otra vez es el criminal, no la gente. Porque es que no podemos estar en una sociedad donde el violento sale premiado. La víctima queda subalterna y el victimario además recibe beneficios de todo tipo del Estado. No puede ser más. No hay sociedad en la historia de la humanidad. A ti que te gusta la historia y puede uno recorrer desde los grandes imperios y las sociedades que se convirtieron en avanzadas, donde a través de la violencia y la anarquía y el comunismo de paso se pueda progresar. La manera como se progresa es con orden, con seguridad y con libertad. Esas tres condiciones tenemos que volver a lo básico. Y luego hay otros elementos de un consenso global. Ahora hablabas tú de la felicidad. Sí. Mira esto para que lo tengas en cuenta. Colombia es un país muy alegre porque está en la naturaleza, en el ADN nuestro, sí, pero no es feliz. Ahora te explico qué entendí de la felicidad. Y dos, Colombia es un país que tiene riquezas, ya las hablamos, sí, pero hay demasiada pobreza. Tenemos 17 millones de personas en pobreza, 6 millones en pobreza extrema. ¿Esto cómo es? Entonces Colombia tiene que hacer uso de sus riquezas para abordar esa pobreza y darle a la gente oportunidades de crecimiento económico, desarrollo, ciertamente en el campo. Ahora sé que vamos a hablar más de eso, pero hay un tema. Y esto conectarlo con la felicidad. ¿Pero qué es la felicidad? Imagínate que estuve visitando varios países buscando ideas. ¿Qué ideas traigo para que Colombia se dispare? ¿Por qué países que hace 50 o 60 años eran más pobres que Colombia y ahora son más ricos en materia de ingresos por persona? Es decir, que las personas viven mejor. ¿Por qué? Entonces, en muchos casos encontré estos consensos que ya mencioné, pero cuando llegué a Finlandia cada año ha venido registrando digamos, en el ranking de la felicidad que hace Naciones Unidas con la Universidad de Oxford, siempre sale de primero, 7 años lleva siendo el primero, y Dinamarca el segundo. Eso se pelean ahí entre ellos. Entonces me fui a Finlandia. Me fui a Finlandia para dos cosas. Primero, porque el gran éxito de ellos es que construyeron hace ya unos 30, 40 años el mejor sistema de educación del mundo. Entonces, ahí está la respuesta. Esto es educación. Esto es que si usted quiere tener futuro, usted tiene que tener una gente educada, con competencias, con habilidades, y además esa educación que sirva para sumar al bien común. Entonces quise entender por qué lo lograron. Pero luego quise entender por qué los declaran siempre el país más feliz del mundo. Entonces yo siempre digo, cuando llegas a Finlandia y uno ve la gente, pues ve gente que no sonríe mucho. Entonces, ¿y dónde está aquí la felicidad? Entonces al otro día que llegué, tuve una reunión con un sabio, un profesor de economía, un hombre ya como de unos 80 años de Finlandia, como el economista más famoso. Yo le pregunté, oiga, explíqueme por qué ustedes son el país más feliz del mundo. Entonces él, un poco humilde, me dice, no, eso no lo vemos así, son rankings, pero pues, le dije, bueno, entonces explíqueme por qué siempre ganan el ranking. Y él me dice, porque la felicidad es que si yo me enfermo, voy a tener una atención médica digna. La felicidad es que yo siempre voy a tener un ingreso. La felicidad es que cuando esté viejo voy a tener una pensión. La felicidad es que siempre voy a tener un techo digno. La felicidad es que mis hijos se van a poder educar bien y que si yo falto, ellos van a estar bien. Entonces yo le dije, bueno, pero nosotros no los veo sonreír mucho. Me dijo, es que una cosa es la alegría, otra cosa es la felicidad. Y me dijo una frase final. Me dijo, y en el fondo aquí en Finlandia somos muy felices
porque logramos más de lo que se suponía que podíamos lograr, de nuestro potencial. Y yo ahí mismo pensé en Colombia y sentí frío, te digo, Manuela, porque dije, ¿qué nos pasa en Colombia? Que tenemos un potencial histórico increíble, pero no llegamos a él. Tenemos que lograr la felicidad. Pero es a no partir es nada de esto. fácil. No es fácil. No es para nada fácil. Esto es trabajando y esto es una generación entera, la mía Sí. y la tuya después. Sí, justamente, no, y habla muy bueno. Eso es excelente contador de historias. Pero mencionaste muchas cosas y me parece muy interesante cuando empezaste a mencionar el rumbo que estaba tomando el mundo. Porque el mundo no solamente está tomando tecnología, estas nuevas cosas que vienen a impactar en las sociedades, sino que también está tomando un giro hacia la derecha. Y lo hemos visto en diferentes campañas presidenciales en donde quienes han ganado son candidatos de derecha, pero también por esas cosas que ofrecen. Y usualmente se hace la confusión de que la persona de derecha o el candidato de derecha a veces lo tienen en una imagen muy satanizada, en una imagen inhumana. Y yo pienso totalmente lo contrario. Yo creo que las personas de derecha piensan en eso, en la felicidad. Antes había salido una noticia de que nosotros éramos el país más feliz del mundo y todo el mundo se reía de eso y nos reíamos y decíamos, ¿qué vamos a hacer nosotros si estamos llevados, si tenemos el agua hasta el cuello y el barro a la rodilla? Pero hoy los candidatos de derecha, como tú, están pensando en devolver esas condiciones mínimas, básicas, que a veces ni siquiera están en las ciudades y ahora imaginémonos cómo están en el campo. Y es un factor importante, porque yo siempre he dicho que para que el campo avanza, yo digo, si el campo crece, Colombia avanza, se necesitan las cosas más básicas, claro. Servicios públicos, educación, salud, pensión, buenos salarios, que las empresas sean formales, asistencia técnica para los productores. Y acá hay un punto muy importante, porque tú trataste algo y son los jóvenes. Y me parece interesante tu visión de los jóvenes y en darles esa educación como la tienen en Finlandia. Hoy tenemos a muchos jóvenes de esta generación que son necesarios. Los jóvenes son necesarios en cualquier circunstancia. Yo misma soy joven, tengo 17 años. Pero en este país muchos han perdido esa ilusión, esa fe en esta generación por las posturas políticas que hoy tienen los jóvenes. Pero independientemente de esas posturas políticas, seremos nosotros los que tendremos en nuestras manos el futuro de este país. Tendremos que entregar a Colombia en una sola pieza y con el mayor avance posible a la próxima generación. Y esperemos que lo podamos lograr. Pero para eso necesitamos formar buenos ciudadanos. Necesitamos formar buenas personas. Un buen ciudadano de verdad, y para eso hay que darle oportunidades a los jóvenes, que puedan también construir lo suyo. Porque hoy muchos llaman al joven al odio, al resentimiento, a la división, y lo que tenemos que hacer es llamarlo hacia la unión y al trabajo conjunto. Quiero preguntarte, porque hoy pasa algo muy curioso, y es que el joven tiene miedo de meterse a la política o perdió la fe en el mismo significado de la política, que es servir. Y todo esto es porque creo que el país ha dejado de premiar el trabajo, el esfuerzo, el mérito, y se ha ido hacia la corrupción. ¿No crees? Sí. No, Manuela, escucharte me llena de entusiasmo y de ilusión, en el sentido de que personas a tu edad, no lo hemos dicho, pero yo voy a decir, es que me acabas de decir que tienes 17 años, y yo sí me lleno de emoción y de compromiso. O sea, yo te oigo y yo digo, estoy aquí por las razones correctas. Yo tengo una obligación con estas nuevas generaciones, que están pensando en grande, están pensando, en mi sentir, de una manera más avanzada que las generaciones, incluso quizá la mía y otras, que estábamos pensando más como en cosas más de momento. Yo siento que aquí están ustedes viendo un país que sí puede tener un gran futuro, pero hablemos de las cosas difíciles, porque primero, no hay bala de plata, ni hay Mesías, ni hay el mago que va a venir porque llegó y resolvió todo. Sí. Yo espero ser presidente de Colombia, me formé y me preparé para esto, y para este momento y para estas crisis, pero nadie es mago, ni nadie es un Mesías, y porque uno llegue no se van a acabar los problemas. Lo que va a comenzar es la posibilidad de resolver los problemas, de solucionarlos a partir de políticas públicas bien hechas, de una conversación nacional que integre a esa sociedad que tiene los problemas, porque ese es otro asunto, ¿no? Ese centralismo que hemos tenido donde las cosas se resuelven en espacios cerrados
y entonces a la gente tratan de resolverle un problema en un municipio de algún departamento lejano y donde nadie ni siquiera ha ido a entender realmente qué es lo que necesita la gente. Entonces, como me dijo alguien alguna vez, no me resuelva un problema que no tengo, resuelvan el problema que sí tengo. Y yo creo que eso es muy cierto. Pero uno de los temas delicados que ha tenido el país es que ante esa ausencia de orden y de seguridad, lo que eso ha terminado es un poco dañando el tejido social. Colombia es un país de familias, es un país de valores, es un país de principios. Pero ¿cuándo se ha ido rompiendo este tejido? Y llevamos ya varias décadas en esto, a partir del éxito o de la expansión de las economías criminales. Cuando la gente entiende que hacer plata fácil es una opción, cuando la gente piensa que es más rápido o más fácil hacerse rico, así sea por un tiempo, traficando o cometiendo delitos, que entendiendo que la vida es de valores, de trabajo, de esfuerzo, y que es a través del tiempo que se van obteniendo esos logros, pues la realidad es que eso va prosperando. Y el hecho de que la justicia no opere de manera efectiva y que en realidad un criminal hasta pueda después terminar a aspirar a ser senador, hasta pueda después aspirar a ser gobernante, pues eso va rompiendo el esquema de valores de la sociedad. Por eso es que yo insisto tanto en la necesidad de orden y de seguridad. Pero eso no resuelve los problemas solos. El orden y la seguridad no es un fin, es un medio. Es un medio para el progreso. Es un medio para que la gente pueda tener inversión en su región, para que llegue la solución de carácter social, para que lleguen los nuevos programas, para que se instalen empresas, para que se hagan las vías. Y a partir de allí viene el progreso que genera básicamente un mejoramiento de los ingresos y de las oportunidades. Sí. Pero lo cierto es que si no recuperamos el orden y no hay seguridad, todo seguirá siendo un lindo PowerPoint o una gran conversación sobre el deber ser, pero que no aplica. Ahora, para terminar este punto, lo que te diría es, uno, y lo dije tal vez al principio, no hay vale plata, no es con una sola cosa ya resolvimos eso, seguridad y todo se arregló. No, hay que hacer muchas cosas en paralelo. Y eso es lo que también hay que entender. Por eso es tan importante que el gobernante que llegue sea una persona que primero conoce el país y segundo conoce los distintos retos y problemas del país. El de la seguridad sin duda, pero el de la salud, el de la vivienda, el de la infraestructura, el del campo. Colombia es un país agrario, 42 millones de hectáreas cultivables según la FAO. Y resulta que solo usamos más o menos 15, 16. ¿Qué vamos a hacer con las otras? Ahí está la oportunidad de una Colombia rica. Ahí está la oportunidad de que el campesino siga siendo un campesino empresario. Y es un empresario del campo que además recibe riqueza. Pero ¿cómo tecnificamos todo esto? ¿Cómo lo vamos a planificar? Seguridad, pero hay que planificar esto. El tema es cómo hacerlo, porque es que todos podemos hablar de eso, pero si realmente no ponemos los planes concretos en la mesa, pues no vamos a llegar. Y como tú dices, no solamente se trata de un problema, es que no es solamente seguridad, no solamente son todas estas cuestiones que ya mencionaste, sino también hay un punto muy importante, porque tú mencionas que desde hace muchos años esa tela como de los valores de Colombia se han ido perdiendo y se han ido como a otro tipo de negocios. Y eso también en Latinoamérica se ha visto como parte de una cultura. Sí. Una cultura criminal, sí. La cultura mafiosa. Tenemos que hablar de eso porque se ve y nosotros en mi campo académico lo vemos en estudios de Latinoamérica y hace parte y se arraiga en la cultura y en la identidad de las personas. Pero para eso también está la educación. Y te doy una línea ahí, por ejemplo, que es importante en la educación. La actitud de ostentación. La tesis del dinero fácil y la cultura mafiosa ha hecho que la gente se preocupe más por mostrarle a los demás lo que tiene que por conseguir cosas que le solucionen temas y vivir en paz, vivir tranquilo. Hay una ostentación, esa cultura mafiosa es el carro, la moto, obviamente para los bandidos, la pistola. Pero bueno, tenemos de todo ahí. Eso es una cultura que uno la mira y hasta le da tristeza a uno porque quisiera que la cultura fuera una diferente. Y quiero tocarte un tema de educación, especialmente los jóvenes, porque son esos jóvenes que tenemos que formar con una visión de que la educación les puede abrir muchas puertas. Hoy hay muchos jóvenes que quieren estudiar y trabajar, pero no tienen la forma, el recurso de acceder a una educación superior, ni tampoco de sostenerse mientras estudias. Si tú llegaras a ser presidente, ¿qué estrategias, qué opciones, qué oportunidades le darías a esos jóvenes que quieren estudiar, pero no tienen el recurso ni la red que los sostenga? Hay que asegurarnos que cada joven que termine el colegio tenga acceso a un crédito para estudiar lo que quiera. Hay que partir de ahí. Lo segundo, tema de calidad.
Porque nada sacamos con decir, hay universidades, pero los llevan en muchos sitios básicamente a llenarlos de ideología, a llenarlos de resentimiento y no de herramientas para la vida de cómo producir, de cómo generar ideas, de cómo innovar, de cómo emprender o de cómo, digamos, sostenerse en la vida. Entonces, esto es un tema delicado. Otro tema clave, tenemos que reducir los tiempos de estudio en muchas carreras y volver a validar y valorar la profesión técnica. Porque es que hay un tema de que solo queremos abogados y solo queremos economistas y demás. Eso es muy importante. Pero resulta que un experto que arregle hoy cámaras como las que nos están grabando, que esto son tecnologías sofisticadas, es una oportunidad de empleo y de ingresos enorme. Lo otro es la tesis de la educación a lo largo de la vida. ¿Eso qué significa? Si tú eres una persona que tiene que generar un ingreso para su familia, muchas veces porque tienes que ayudar a tu mamá, tienes que ayudar a tu familia, no tienen los ingresos para pagarte el estudio, es mucho mejor que la gente pueda estudiar tiempos cortos, poder trabajar al mismo tiempo y luego irse cualificando a lo largo de la vida. A los 3 años vuelve y estudia otro poco. Muy importante la Universidad Popular. Esto ocurrió en Bucaramanga. En la época, sí, en tu tierra. En la época del alcalde Fernando Vargas. Yo valoro mucho lo que hizo el doctor Fernando allá, porque creó este tema de la Universidad Popular, que no es otra cosa que llevar profesores de las universidades a los barrios, a los centros básicamente comunales, a los colegios, y de noche a la gente la educaban. Entonces, ¿qué pasa? Yo ya soy un adulto, porque no solo la educación es para los jóvenes, también yo soy un adulto, sí, porque ya a cierta edad no te contratan, porque ya se considera que no estás preparado, que no sabes. Entonces, la manera es que la gente se pueda estar cualificando todo el tiempo. Yo soy un producto de la educación, Manuela, como tú. Te veo y, digamos, pienso de pronto que debí pasar por algo parecido en la vida. Uno era un joven, buen estudiante, te ganabas becas, eso te permitía tener más acceso, sí, y al final se te abrió oportunidades. En mi caso, por ejemplo, fue la oportunidad de estudiar en Estados Unidos en las grandes universidades. Mi familia no tenía cómo pagarme eso. Mi papá, un pensionado de las Fuerzas Armadas, ¿de dónde podía sacar? Entonces, ¿qué me tocó a mí? Claro. Pues la beca. Yo quiero que todos los jóvenes de Colombia por lo menos tengan la oportunidad de llegar a tener las cosas que yo pude a partir de eso. Porque la educación es un ascensor social. La educación además te da perspectiva. Sí, claro. El salir a estudiar a otro país te da visión de mundo. Entonces aquí, por ejemplo, yo quiero crear la beca Miguel Uribe Turbay. Miguel Uribe es alguien que yo quise mucho. Yo firmé su carta de recomendación cuando fue a estudiar a Harvard. La firmé yo mismo para que fuera. Y es un joven que hubiera podido quedarse en muchas cosas. Decidió ser un líder político, un líder de Colombia, un líder de la gente. Vino y fue senador más votado en su momento. Un hombre que tenía todas las condiciones para ser un presidente en Colombia. Muy joven, muy bueno él. Acabaron su vida. Muy triste, pero ¿qué pasa? Yo quiero que a ese mártir lo volvamos un héroe. ¿Cómo va a ser un héroe? Si a partir del 2028, 3.000 muchachos colombianos de todas las regiones, de todos los departamentos, de estratos, ingresos medios hacia abajo, estratos, ingresos bajos, pueden ir a estudiar al exterior una maestría y volver con estas becas, esto va a transformar a Colombia y va a acelerar. Por supuesto, la educación para todos, pero estos 3.000 cada año es un poco el modelo de lo que ha hecho China, de lo que hizo Japón o de lo que hizo Corea del Sur. Es que mandaban a los países avanzados gente a estudiar y luego la reclutan y cuando vuelven miles y miles van trayendo conocimiento y ese conocimiento va agregando valor. Entonces el país se va volviendo más avanzado. Aquí lo vamos a hacer en Colombia. Pues primero, en honor a Miguel, yo creo que es algo muy lindo. Miguel fue una figura política importante en este país. Sí. Uy, pesa mucho, duele mucho. Sí. Nunca pensé ver en todos mis años de vida algo así. Y fue totalmente impactante para mí y para todos mis compañeros. Muchos de ellos, me acuerdo que el día de la noticia salían llorando del salón porque esos líderes políticos inspiraron a los demás a seguir en la política, a esos jóvenes que hoy estudian en la política. Y me parece muy valiosa la propuesta que haces. Pero acá hay un punto muy importante y creo que tú sabes cómo llevar esto y es la salida laboral. Hoy muchos jóvenes se preparan, estudian y terminan trabajando en puestos para los que no se prepararon. Y es muy frustrante porque
trasnochadas, inversión de dinero, hubo un sacrificio personal para que finalmente este país no les diera la oportunidad de trabajar para lo que estudiaron. Y con esto quiero irme también a la parte de los jóvenes en el campo, porque imagínate si en la ciudad es difícil, ¿cómo llevamos esto a una ruralidad en donde para los niños ni siquiera hay una educación primaria de calidad, en donde la escuela les queda a horas de su casa, en donde tienen que ir a pie o a burro con condiciones climáticas, como les toque, con inseguridad o no van? Llegan a la escuela, tienen una sola profesora para primaria, para bachillerato, que les enseña todas las materias, y eso sí desincentiva a los jóvenes en no estudiar. Y finalmente terminan trabajando, ayudándole a los papás. Y la educación sí los puede llevar a otros lugares, pero este país le ha puesto muchas barreras a esos niños que tienen sueños, que quieren ser médicos, que quieren ser abogados, que quieren ser ingenieros. Y me parece totalmente válido pensar en ellos. Quiero preguntarte cómo llevar educación rural pertinente para todos esos jóvenes y que esos jóvenes puedan llegar a esos espacios a donde nunca imaginaron. Así es. Mira, la respuesta a eso es tecnología. Y hay una ventaja que tenemos hoy versus hace 10, 20 o 30 años. Y es que hoy, en tiempo real, básicamente una persona que está ubicada en una ciudad puede estarle hablando al mismo tiempo a 30, 40, 100, 2000, 1.000.000 de personas. Ahí yo veo una gran oportunidad para Colombia. Nosotros necesitamos obviamente que los profesores actuales se vuelvan más profundos, que les demos más estudio, más becas. Eso fue lo que encontré en Finlandia. El secreto en Finlandia es que los profesores son súper preparados y les dan mucha preparación para ser tutores más que profesores. Ellos acompañan al estudiante a desarrollarse. Pero en un país como Colombia tan grande, con tantas distancias, es muy difícil que los estudiantes puedan moverse a estudiar, como tú indicas, a 2, 3 horas de camino. Entonces, la solución muy grande es la tecnología, y ahí vamos a tener que hacer una gran apuesta. Conectividad. Cómo los profesores, exactamente, dar conectividad en todo el país, darles el acceso a esa conectividad a cada estudiante, a cada niño, y que incluso desde sus propias casas se puedan conectar y ver la clase de matemáticas que ve un niño en una ciudad como Bogotá, es la misma clase de matemáticas que va a ver ese niño allá. Entonces, él ya cuando vaya a la escuela una vez a la semana, va a la tutoría, y entonces mejora. Esa es una manera de elevar la educación y de darle esto a todo el mundo. Y estas son las revoluciones que hay que hacer. Si vamos a hablar de revolución, esta sí es una revolución. Estas son las revoluciones que Colombia necesita y que tenemos que animar a nuestro país. Yo me siento listo para jugarme por este tipo de cosas. Ahora, en el campo de los jóvenes, de los temas más preocupantes que hay hoy, es que cuando uno habla de campesino, es como si la palabra tecnología no pudiera alinearse, no entrara. Y dos, es como si usted de una vez estuviera hablando de una gente que no tiene las oportunidades de obtener los ingresos y las posibilidades de progreso. Nosotros tenemos que primero volver a ser del campesino uno de los héroes de la sociedad. Es el que cuida la tierra, es el que alimenta, es el que cuida el ganado, es el que sabe de la tierra, es el que nos pone a progresar. Entonces es un tema de dignidad. Así como yo defiendo a muerte a mis soldados, a mis policías, tenemos que defender a muerte a mis campesinos, pero también a los médicos, al personal de la salud. Hay unas personas en la sociedad que agregan mucho valor. Ahora, esto no puede ser solo un discurso. Esto tiene que estar asociado a los ingresos. Entonces, uno de los temas más graves es que los ingresos y la informalidad en el campo son mucho más altos que en el resto del país. Entonces, la gente básicamente vive del día a día, de lo que cultiva y vende ahí 2 cositas y de eso fue lo que comió. Entonces, eso es lo que hay que cambiar. Necesitamos industrializar el campo y el campo tiene que ser de grandes extensiones. Esto lo hemos visto aquí en Colombia además, en productos como el café, lo he visto con el aguacate y el limón Tahití, lo he visto con la palma. Y en esos cultivos son macrocultivos, los campesinos son los que hacen el tema, se hace en su tierra, pero se hace de manera cooperativa, pero esas asociaciones obtienen tecnología, obtienen comercialización y obviamente se pueden asociar además de tú a tú con grandes empresas para poder tener más desarrollo tanto en la calidad de la tierra como en los productos. Aquí se puede. Obviamente, te voy a contar una historia de hace unos meses. Estuve en Bichada. Yo conozco esas regiones del país bastante. Me tocó tal vez conocerlas más que el resto de colombianos. Entonces, en el Bichada siempre se decía que es el futuro
de Colombia y del mundo. Es la última gran despensa que queda por desarrollar, es el famoso, básicamente la altillanura que se conoce. Allí hay más o menos 6 millones de hectáreas por cultivar. Hace 10 años que yo iba mucho a estas regiones, realmente si había cultivadas 10.000, 20.000 hectáreas, no había nada más, de 6 millones. Hoy hay 250.000 hectáreas cultivadas. Ya hay hectáreas de maíz, hay hectáreas de soya, hectáreas de palma. Y te digo esto, si nosotros cultiváramos 1 millón de esas hectáreas en maíz y soya, me explicaban los expertos, los conocedores de estos temas del campo, que Colombia podría llegar a reemplazar los 6 millones de toneladas de alimentos que importamos de Estados Unidos cada año. Y si además hacemos ya no el 1 millón para autosostenimiento, sino otros 2 millones, Colombia es la despensa del mundo. Es la que va a dar además vía la soya, dar buena parte de la proteína, del alimento para la proteína animal, que al final es clave para la dieta balanceada del planeta, ciertamente de Colombia. Eso me lleva a mi otro tema. Colombia no puede tener hambre. ¿Cómo es posible que aquí hay gente con hambre cuando tenemos todo para hacerlo? Aquí hay que integrarse. Pensar que el Estado se va a volver el Estado que va a ser capaz de hacer todo esto es un error. El Estado es un facilitador, es el que crea las condiciones, pero hay que invitar mucho a la inversión privada. Ahora esa inversión no llega al campo sin seguridad. Sí. Por eso yo siempre digo, puño de hierro con el violento, con el criminal, para que la gente se sienta tranquila y pueda llevar esa inversión, y el Estado ya que garantiza cierta tecnología, ciertos subsidios. Yo hablaba mucho de ofrecer incentivos para la gran inversión, porque es la única manera que llegan grandes volúmenes y se puede invertir. Hay gente que me dice, hombre, pero es que el campesino necesita su hectárea, 2 hectáreas de tierra. Bueno, que las tenga, es magnífico. Podemos seguir repartiendo tierra al campesino, pero el valor de esa tierra está en que el campesino pueda sacar riqueza de esa tierra, Sí. en que el campesino pueda sacar su sustento, en que pueda básicamente educar sus hijos, que sus hijos además quieran ser empresarios del campo y puedan vivir ahí precisamente porque es un negocio y no como pasa hoy, la mayor parte de los jóvenes del campo se van, Sí. el campo es hoy un campo de gente mayor, los jóvenes se vienen a las ciudades a tratar de hacer cosas que también los dejan muy desilusionados, muchas veces hasta con esfuerzos enormes, estudian cosas donde no los van a contratar y en cambio el campo necesitando toda esa mano de obra, pero nadie se quiere regresar allá porque es como echar para atrás, como que no se puede. Eso hay que cambiar. Sí, y mira que lo que dices tiene mucha razón y en parte por lo que te dijeron esos expertos. Mira, todo ese maíz, todos esos productos que vienen importados, finalmente llegan a convertirse en insumos para nosotros, para los ganaderos, para los campesinos, para la comida que se le da al ganado y finalmente todo eso termina encareciendo el producto que se le da al consumidor final. Lo que queremos es una Colombia que sea capaz de dar esos productos, que los estratos que hoy no pueden acceder a un pedazo de carne, como el 1, 2 y 3, puedan hacerlo. Y queremos un país mucho más tecnificado. Mira, yo siempre he dicho que la base de Colombia es el agro colombiano. Lo que pasa es que no han sabido entenderlo. Es muy complejo porque las cosas que hay que hacer están ahí, pero no se hacen porque no saben cómo hacerlas, porque toman decisiones desde Bogotá. ¿Y qué es lo que pasa? Con el campo hay que verlo como la despensa del mundo. Colombia fue escogido como uno de los pocos países por la FAO que en unos años podrá alimentar al mundo. Y hoy, como tú dices, mira, yo siempre he dicho que la sobra de alimentos nunca debe ser un problema para un país. Y nosotros hoy tenemos a campesinos perdiendo sus cosechas, tenemos a ganaderos botando su leche, por circunstancias del mercado, de la comercialización, pero también de algo que hablaremos más adelante, que es el TLC. Entonces viene una situación muy compleja que de verdad necesita ponérsele atención porque nosotros le hemos venido hablando por años, pero no nos escuchan. Y da también rabia y frustración porque finalmente nosotros somos los que ponemos un plato de comida en la mesa de los colombianos. Y hacemos todo el esfuerzo del mundo para poner un plato de comida en la mesa de cada una de nuestras familias, pero también para hacer que ese plato llegue y que sea de calidad. Y es un esfuerzo enorme. Y sabes, yo qué creo que necesito, porque tú hablas de gran inversión, yo creo que el campo necesita empresas. Y las empresas no son empresas grandes y duras desde ya, no, las empresas inician con una idea, con un proyecto. Hoy los jóvenes están yendo al campo, no porque quieran, sino porque quedarse a vivir ahí, emprender, la educación, la vida digna es mucho más difícil en el campo que irse para la ciudad. Y esa es una realidad.
Hoy el campo necesita facilidades para los jóvenes que quieren quedarse y emprender. Y es que seamos sinceros, cuando un joven del campo quiere emprender, se encuentra con créditos, que sí hay créditos, pero con un poco de requisitos, con un poco de papeleo para un joven que va iniciando, que tiene un capital mínimo o ni siquiera tiene capital, no le dan el crédito, después se enfrenta a una inseguridad, a un lugar en donde ni siquiera puede vivir tranquilo para producir, después no tiene ninguna formación técnica en las cosas y no encuentra esa comercialización. Entonces es muy difícil para un joven que llegue a emprender. ¿Qué le dirías tú a todos esos jóvenes si llegaras a la presidencia que están en el campo, que quieren emprender y que quieren quedarse en su hogar? Varias cosas. La primera, que voy a hacer una decisión que es importante en el país y es que para el primer empleo no haya requisitos. Yo lo estoy viviendo ya como papá. Muy sencillo. Los hijos de uno estudian y cuando van a buscar un empleo les dicen que necesitan experiencia. Pero oiga, ¿pero cómo va a tener experiencia si me acabo de graduar? Yo era un estudiante, no tengo experiencia. Ah, qué pena, no te podemos contratar. Eso es brutal para la gente. Eso no solo crea frustración, sino impide el progreso. Entonces, ese es un primer punto que traigo. Pero en el tema básicamente empresarial, la empresa en el campo, la empresa digital, la empresa en la ciudad, en cualquier lado, nosotros vamos a tener que crear un gran fondo de emprendimiento nacional que un poco potencie lo que ya hay. Yo siempre digo que lo más importante son las garantías. Al final la gente y los bancos privados y demás lo que necesitan es la garantía de que sí se les va a pagar. Sí. Entonces, el Estado lo que puede hacer es muchas garantías. Entonces, tenemos que ampliar el Fondo Nacional de Garantías para a cada joven darle su crédito estudiantil y el Estado responde, obviamente, en la medida en que el joven va pagando, pero el banco no va a sentir de que el joven, si no puede pagarle, se va a quedar en un problema, sino que el Estado está garantizando eso. Eso es vital. Lo otro que es fundamental es, yo he hablado de la creación de un estatuto de inversión. Y ahí obviamente el tema de agroindustria es un tema vital. Para mí es agroindustria, turismo, tecnología, minería sostenible, infraestructura y ciertamente todo el tema de vivienda popular. Tenemos que a proyectos nuevos de gran inversión y gran generación de empleo, reducirles el impuesto de renta por 5 años, para que haya ese incentivo y las empresas lleguen e inviertan. La mejor manera también de crear empresarios es que haya un ecosistema de empresas grandes. Por eso hablo tanto, por ejemplo, del tema que he visto con mucho interés en el Meta recientemente, o lo vi en su tiempo incluso en el Catatumbo. En el Catatumbo, el tema de la palma, lo que tenía eran muchos pequeños campesinos que se asociaban para hacer la palma y que obviamente esto les permitía tener mejores ingresos, les permitía tener muy buenas oportunidades. Pero para que eso ocurra, tiene que llegar una empresa grande que trae, por ejemplo, la extractora de aceite, hace la inversión grande, entonces los demás ya se suman y empieza el beneficio. Lo propio con el mismo café. Ahora, un asunto que me desvío un poquito, pero para mí es importante decírtelo porque no me puedo quedar sin esto. Uno de los peores errores que se ha cometido en la historia de Colombia fue cuando se decidió comprar coca a los cocaleros. Porque esto es inexplicable. Cuando usted le da plata a alguien por algo, ¿qué es lo que va a hacer ese alguien? Pues cultivar más de eso. Entonces eso disparó los cultivos de coca en Colombia y disparó de alguna manera el narcotráfico y todo lo que ha dañado el país, la corrupción, etc. Cuando resulta que aquí hay campesinos que se les dañan las cosechas de papa, se les dañan las cosechas de arroz, tienen que botar la leche. Perdóneme, si yo voy a comprar algo en Colombia con ayuda del Estado, es a esos campesinos. Para que incluso los que están en la coca digan, yo mejor me paso al cacao o algo así, en lugar de estar cultivando esto. Ahora, el Estado no puede ofrecer comprarlo todo per se. Entonces ahí donde hay que meter un modelo integrado con el sector privado. Por eso las empresas en el campo son tan importantes, para que ellas sean las que recogen, compran, regulan el mercado y el Estado está ahí detrás para cuando haya que garantizar algo, entrar a garantizar a esos campesinos, no a la empresa, al campesino, que es como yo lo veo. Sí. Pero bueno, sabemos de que todo esto no funciona sin algo esencial. Seguridad. Seguridad. Y ya lo ha dicho repetidas veces y yo creo que es hora de hablar de seguridad. Fuiste viceministro de Defensa del gobierno del presidente Uribe, sí, y después ministro de Defensa de Santos. Sí. Yo sé de que Santos y usted son personas totalmente diferentes y tienen
un número de cédula totalmente diferente. Pero le quiero hacer esta pregunta desde el mayor respeto. ¿Por qué hoy un votante de derecha debería creerle, entregarle la confianza de su voto para un gobierno que muchos piensan que ese gobierno de Santos le terminó entregando al país una narrativa que hoy lo mantiene en una inseguridad desbordada? Pues por varias razones. La primera, porque la experiencia está allí, los resultados son reales. Como ministro de Defensa, nuestras fuerzas militares y de policía, porque el honor es para ellos, no para mí. El reconocimiento es para los soldados y policías de Colombia que lucharon, que hicieron su trabajo, pero en los años en que fui ministro es en los años donde más jefes de las organizaciones terroristas y criminales se neutralizan. O son abatidos, o son capturados, o son desmovilizados. 128, comenzando por el máximo jefe de las FARC. Nadie más puede contar esta historia en Colombia. Y yo digo, esto no es teoría, esto no me lo inventé, estos son hechos. Desde el periodo que me correspondió con el presidente Uribe, fue la época en que se crearon todas estas capacidades para básicamente debilitar y atacar a todos los jefes de las estructuras criminales de Colombia. Entonces, otra vez, el único candidato que hay hoy que trabajó en ese tema y que trabajó en ese gobierno soy yo. No hay otro en este momento que haya tenido eso. Entonces, ese tiene que ser un motivo de confianza. Frente a mi trabajo con el presidente Santos, yo siempre digo, mire, yo no puedo ser ingrato. Es una persona con la que trabajé y lo hicimos muy bien cuando él estuvo en el Ministerio de Hacienda. Allí trabajé yo también y nos fue muy bien. Cuando él estuvo en el Ministerio de Defensa, nos fue tan bien que el presidente Uribe lo básicamente señaló para que fuera presidente. Pero aquí hay un tema de fondo. Yo siempre he sido una persona que he mantenido estas mismas posiciones. Yo vengo de una familia militar, 150 años de historia militar. Yo viví en los cuarteles desde niño. Conocí los riesgos de la violencia desde jovencito. Y por eso cuando ya fui viceministro, ministro, pues siempre actué con la misma contundencia. Mis posiciones nunca cambiaron. Y por eso incluso terminé yo distanciado del doctor Santos, porque él fue el que cambió de opinión. Él arrancó por un camino y terminó allá con una esperanza de armar un acuerdo de paz que presumo era de buena fe, pero la verdad esto bastante mal. Y yo fui el que empecé a criticar eso. Yo me preocupé mucho y tuve que dejar de ser ministro de Defensa cuando me puse a parar la aspersión en Colombia como mecanismo para luchar contra el narcotráfico. Me opuse a que compraran los cultivos de coca. Me parecía una idea pésima. Y ya pues cada día fueron creciendo las distancias. Nunca pude estar de acuerdo con la idea de que se generara tanta impunidad en el país. No puedo estar de acuerdo con eso. Entonces, si algo puede hoy confiar la gente, es que primero la experiencia, no hay forma de compararla con otros. Aquí está a disposición de Colombia, del pueblo colombiano. Pero segundo, la línea de pensamiento es la misma de siempre. Y adicionalmente, debo decirlo, yo creo que si algo hoy el país necesita es transparencia y claridad. Es decir, cuando de la noche a la mañana aparece gente que nunca había tenido realmente responsabilidades, más bien, ¿por qué creer en algo que usted no ha visto? Y ahí es donde yo digo, aquí hay toda la historia, todo se puede explicar, todo está documentado, todo es un hecho, hay transparencia absoluta. Los colombianos pueden tener certeza que yo soy el hombre del orden y de la seguridad, porque sí lo he hecho. Esa tranquilidad la pueden tener. ¿Cree usted que el acuerdo de La Habana debilitó al Estado y fortaleció a los criminales? Sin duda, totalmente. Y también... Totalmente. Los acuerdos de La Habana crearon más impunidad, debilitaron las Fuerzas Armadas, fortalecieron la criminalidad. Ahora, que si esas eran las intenciones o no, me imagino que no, estoy seguro que no, seguramente no. Terminó esto así y se advirtió. Mucha gente en la oposición, por ejemplo el presidente Uribe y mucha gente de ese sector lo advirtió. Y yo lo dije desde adentro muchas veces por los canales que eran. Bueno, aquí terminamos. Yo alguna vez dije, si se para la expresión, Colombia se va a inundar de coca. Eso está en un titular de prensa del año 2015, como en el mes de abril o mayo. Y tristemente, porque digo tristemente, tener la razón para algo malo es lo peor que le puede pasar a uno. Y hoy ya, como un hombre mayor, con experiencia, le digo, eso me da pesar, haber tenido razón en algo que era obvio, pero que otros no creyeron. Y mire el problema que esto nos ha traído. Porque hoy estamos con un gobierno que básicamente piensa es con fines ideológicos, con una sociedad que la han polarizado. Y si algo yo critico de algunos de estos radicales de estos sectores es que todo lo construyen a partir del resentimiento.
y de la rabia, no de la solución, no del progreso, no de la aspiración de que la gente esté mejor, sino es de estar bravos y simplemente hacer daño. Yo digo, por Dios, eso no es. Pues algo lamentable, no debería ser así, porque creo que todo colombiano que ame a esta tierra debería esperar lo mejor para el país. Y en definitiva se ha mostrado en múltiples gobiernos alrededor del mundo, en regímenes, que ese gobernar bajo ideología pues nunca sale bien. Nunca. Hay que gobernar con los pies en la tierra. Y por eso le voy a hacer una pregunta muy fácil de sí y no. Si usted llegara a la presidencia, ¿habría diálogos de paz con el ELN? No. Menos mal que dijo que no, porque yo también estoy totalmente de acuerdo con que no debería haber diálogos de paz, porque ya se ha demostrado siempre hay la posibilidad de que haya sometimiento, siempre hay la posibilidad de que de alguna manera pero ya lo hemos puedan visto. entregar, pero lo que nosotros nunca más podemos hacer es conceder a través de ningún acuerdo beneficios para criminales por encima del pueblo. Justamente, discúlpeme la expresión que voy a decir, pero yo creo que se lo pasan por la galleta. O sea, que esos grupos armados se lo pasan por la galleta. Y realmente el diálogo de paz es fundamental, pero se ha demostrado que el ELN en definitiva no ha tenido ningún resultado fructífero y la situación de seguridad en la que se encuentra el país es enorme. No hace mucho tuvimos un paro armado que el ELN paró al país completo y puso a muchos ciudadanos en una posición de la espada contra la pared. Y es realmente horrible verlo. Y ahora le quiero preguntar algo, y es que la próxima persona que vaya a gobernar este país va a tener que enfrentarse a un país con extorsión, con vacunas, con asesinato, con secuestro, con tantas cosas que se ven hoy en el campo, con el abigeato. Cosas que no han cesado, pero que en definitiva con este gobierno ha incrementado y que es supremamente agotador para las personas que vivimos de lo que producimos, el hecho de que ganarnos la vida sea una sentencia de riesgo, de muerte para nosotros y para toda nuestra familia, siendo personas en un blanco dentro de 2 fusiles. O sea, somos totalmente inocentes. En la historia del campo colombiano ha sido una historia de dolor, de pesares. Y lo digo porque yo digo que todo colombiano que esté en el campo o que no esté en el campo está conectado por ese dolor que ha generado la violencia. Claro. Y la historia de mi familia incluso es así. Por eso quiero preguntarle, con toda la experiencia que tiene, ¿cuál sería su estrategia concreta para enfrentarse al narcotráfico, al crimen organizado, a los grupos armados? Es tu historia y la historia de muchos colombianos, de todos nosotros. Yo tengo mi propia historia y cada uno la tendría que contar, y esa es la tragedia. Y no solo la tragedia, sino la frustración de ver que quienes participaron de los crímenes terminan beneficiados. Eso es lo que es inaceptable. Mire, muy concreto. Lo primero, yo voy a volver a fortalecer las fuerzas militares y de Policía de Colombia. Yo llamaré 30.000 hombres de la reserva activa al servicio y en el periodo de gobierno crecerá el pie de fuerza en 100.000 hombres. Colombia necesita seguridad y necesita presencia de las Fuerzas Armadas en todas las esquinas del territorio. Esa es la mayor garantía. ¿Para qué? Para que con esa seguridad permanente lleguen los proyectos sociales, lleguen las carreteras, llegue el empresario del campo, llegue la inversión. Si no hay seguridad, no hay nada. Vamos a, obviamente, hacer lo que yo ya hice como ministro y como viceministro. A mí me tocó equipar las Fuerzas Armadas en el mayor equipamiento que habían tenido en 40, 50 años. Y eso lo volveré a hacer con nuevas tecnologías. Vamos a aplicar muchas nuevas tecnologías. El tema de drones, Colombia va a volver a ser, Colombia fue el primer país de América Latina que tuvo drones siendo yo ministro. Y eso se quedó como en el tiempo. Ahora lo tiene la guerrilla. Colombia, claro. Colombia volverá y será el país más avanzado en drones en América Latina bajo mi gobierno. Y adicionalmente vamos a adquirir otras tecnologías que permitan mejor vigilancia, mejor judicialización y obviamente acción más rápida de las Fuerzas Armadas. 3, justicia. Yo voy a llevar básicamente una ley antiimpunidad que pienso acordar con las Cortes. Hay que acabar la impunidad en el país. Y eso significa que hay que acabar la casa por cárcel para buena parte de los delitos, que hay que establecer nuevos tipos penales. Yo quiero volver a abrir la discusión sobre la cadena perpetua para violadores de niños y básicamente abusadores. Eso es inaceptable que siga existiendo. Luego, esto va a formar parte de esto. Lo quiero acordar con las Cortes para que sea algo que le sirva al país y que las mismas Cortes además sientan que se fortalece la justicia, porque hay que fortalecer la justicia. Más investigadores, más tecnología. Pero adicionalmente
pienso hacer 4 grandes cárceles de alta seguridad en el país. Yo conozco las cárceles de El Salvador, ya estuve en el Secot, creo que he sido el único que ha entrado a una cárcel de esas, de los que estamos hoy de candidatos a entender y conocer qué fue lo que hicieron. Entonces yo voy a hacer 4 cárceles, cada una de 20.000 cupos, con régimen militar, tienen que estar uniformados, madrugada a 4 de la mañana, baño con agua fría, hora de deporte, a trabajar todo el día hasta las 5 de la tarde para pagar la cárcel y pagar sus consumos y alimentos, de modo que salgan resocializados. Disciplina férrea. Esta es la manera. Pero a todo esto hay que agregarle ese componente de seguridad integral que es la oportunidad. En las zonas donde las economías ilegales prosperan, el Estado va a tener que llegar a crear una economía alternativa. Exacto. Porque si no, esto no arranca, exactamente, y si no, la gente sigue en lo mismo. Y desde el punto de vista general, en la medida en que vamos avanzando en seguridad, ¿qué es lo que le va a pasar al país? Lo que ya vivimos. Es que yo fui viceministro y ministro en esos años, que son los años de más inversión en Colombia, de más crecimiento económico y de más reducción de la pobreza y la desigualdad. Esto está inventado. Lo que no podemos nunca más es volver a soltar el acelerador en materia de seguridad o a volver a darle concesiones a bandidos por encima de las concesiones o beneficios que tiene un ciudadano. Eso nunca más puede ser. De acuerdo. Y es que para nosotros ha sido muy frustrante el hecho de tener que pedir permiso para producir a un grupo armado. De verdad que ha sido una historia terrible y que parece de no acabar, un ciclo de violencia como si este país estuviera condenado a la violencia. Y muchos dicen que Colombia tiene una identidad violenta. Yo digo que no. Colombia tiene una identidad de unas personas que quisieron imponerle la violencia. Pero esto es un país de gente trabajadora, de que el campesino solamente quiere trabajar, producir su tierra, ganar ingresos. Pero luego llega esta persona, este criminal, y hoy en día parece que ese criminal importa más que la misma persona que trabaja honradamente. Y ahí es donde está el tema, y ahí es donde está el problema del narcotráfico, con todas las personas que hoy cultivan el cultivo de la coca, y hay tantas cosas por analizar en el campo colombiano en términos de seguridad. Y por eso me parecía muy importante mencionárselas a usted. Y creo que tiene las cosas muy claras porque lo he explicado de una forma muy concisa. Y es que el reto que se viene es muy grande. Es muy grande. Porque el país está patas arriba, prácticamente. Y Manuela, tú eres muy joven, pero yo sí te quiero decir esto. En la carrera que yo he tenido, siempre me preparé para asumir el cargo que tuve. Sí. Los cargos pueden llegar, pero la preparación no. La preparación y el conocimiento no llega con el cargo. Te tienes que haber preparado antes para poder ser eficiente y ser efectivo. Yo me preparé para ser presidente, así como me preparé en su momento para ser ministro de Defensa, como me preparé para ser viceministro, como me preparé para ser embajador. Y eso es lo que permitió generar resultados. Claro. Yo no vengo a improvisar. Yo no vengo, por supuesto vengo a innovar, vengo a buscar nuevas ideas, a sumar nuevos equipos, a buscar gente joven que agregue valor. Pero estoy preparado para las crisis, estoy preparado para tomar las decisiones. El país no puede poner un presidente que venga a tomarse un curso. Y si no le gustó el trabajo, entonces ¿qué? ¿Se fregó Colombia? Como pasa ahora hoy en día, que entonces al presidente le gusta más es el trago y la rumba que ir a donde hay un atentado terrorista donde nunca ha ido a ponerse al frente. ¿Sabes qué es lo que pasa hoy en día? Lo que pasa es que hoy todo el mundo, bueno, no todo el mundo, la mayoría de personas parece que pueden llegar a esos cargos políticos sin haber tenido alguna preparación alguna. Y los vemos con las listas de los del Senado hoy en día, de Cámara de Representantes, y no digo que cualquiera no pueda ir a esos puestos, no, cualquiera puede hacerlo porque para eso está la participación ciudadana, pero también es un poco de ese respeto a todas las personas que esperan tener un mejor país y que los políticos tomen las mejores decisiones posibles. Manuela, y justamente es un problema de eso. Pues yo vengo estos últimos 3 años de ser profesor allá en Estados Unidos, en Princeton, donde hay estudiantes de todo el mundo, de todos los países, así como tú, personas muy inteligentes y con deseo de servicio público, con vocación, cosa que me encanta. Entonces les decía, la vocación de servicio público no es el honor de tener un cargo y después ser importante porque tuvo el cargo. La vocación de servicio público es servir a la gente, producir resultados para que el país avance. Entonces muchas veces ellos me preguntaban, profesor Pinzón, sí, claro, cuéntenme muchachos, usted fue ministro, usted fue embajador, usted incluso estuvo encargado de la presidencia, usted conoce estos temas, díganos, ¿qué se necesita realmente para llegar
a servirle al país. Y él les decía, primero, alimentar el amor por el país. Voluntad. Sentirlo, voluntad. Pero segundo, preparación. Total. Porque si a la gente se le da la oportunidad, si Dios le da a uno la oportunidad de estar sentado en un cargo, uno no le puede fallar a la gente. Usted ya tiene que haber pensado y entendido lo que iba a hacer aquí y no venir a que de pronto, no, ahora entonces me nombraron, me voy a buscar un asesor. Los asesores siempre se necesitan, pero quien ejerce la autoridad tiene que haber tenido la claridad. Y lo otro es, yo les decía mucho a mis estudiantes, conozcan sus países. Yo te digo, hoy mi mayor honor en la vida es que conozco todos los departamentos de Colombia, todas las capitales y cerca de 700 municipios. Sueño algún día con poder decir que estuve en los 1103 o 1111. Me han dicho que han ido cambiando los números, pero bueno, hay que ir a todos los municipios alguna vez. Y eso también es importante porque es que cada región es distinta, cada cultura es distinta, cada situación es diferente. Sí, y estoy totalmente de acuerdo y es que yo creo que es lo mínimo que una persona que se le hace a la política tenga todo el conocimiento pleno de las realidades que de verdad viven las personas. Y llegar a un cargo público no es ningún juego y no es para hacerse millonario porque la política ni siquiera es para eso. La política es para aquellas personas que de verdad saben cómo arreglar las cosas y dar los mejores resultados. Pero hoy en día vemos personas totalmente, perdóname la expresión, ineptas, que no saben qué es lo que hace en cargos públicos que son tan importantes y para mí eso es una parte del atraso de las naciones. Ya casi vamos terminando y vamos a hacer unas últimas 3 preguntas en donde vamos a ser muy concisos, porque usted y yo hablamos muy bueno, no nos puede quedar aquí todo el día. A mí me gusta. ¿Y a mí es como solo? ¿Cuántos llevan una? Pero ya nos quedan 3 preguntas, pero nosotros hablamos muy bueno, es que a la persona que le gusta hablar y que sabe el tema, pues es muy bueno. Y cuando uno encuentra un buen compañero de conversación, logra hacer un espacio muy ameno. Entonces, vamos a seguir con el Estatuto de Inversión. Ya lo conocemos, por 5 años, impuesto de renta del 35 al 10% para hidrocarburos, minería, agroindustria, turismo e infraestructura. Y tecnología. Y tecnología. Pero entonces, ¿cómo va a ser, cómo vamos a garantizar de que cuando usted llegue a la presidencia y ponga ese Estatuto de Inversión, no se convierta en un beneficio mal utilizado, sino que realmente atraiga capital, empleo formal y dinamice la economía de las regiones? Y esos son los objetivos. Y hay que crear dentro del estatuto, precisamente unas normas que permitan ese seguimiento y unas autoridades, por ejemplo, el Ministerio de Industria y Turismo, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Tecnología, que son las que van a determinar con la dirección de impuestos y el Ministerio de Hacienda quién puede y quién no puede. Aquí yo creo el diálogo franco, por ejemplo, con los gremios de la producción, tanto los del campo como los de la industria, etcétera. Hay que tener esa conversación y es identifíquenos ustedes cuáles son los proyectos que se van a hacer y armar esa discusión, porque es donde viene la unidad. La unidad no es solo decir estamos unidos, es trabajar en conjunto. Entonces ahí vamos a identificar los proyectos estratégicos y a cuáles se les puede entonces asignar ese tipo de incentivo. Y ya sabe usted, por ejemplo, cuáles van a ser las condiciones, o sea, número de empleos, capital, permanencia, impacto en la región, o por ejemplo, cómo un pequeño emprendedor, un mediano emprendedor, empresario, por ejemplo, del campo colombiano, podemos hacer que no quede afuera de ese estatuto de inversión y ese beneficio. No, y ese es un tema que primero tiene que haber condiciones de número de empleos formales por inversión y segundo, obviamente, un plan de integración con las economías locales que precisamente generen esa oportunidad. Eso forma parte, yo creo que, de esta conversación y este diálogo. Esto es revolucionario. Mire, el otro día estuve en Emiratos Árabes, estuve en Dubái, estuve en Abu Dhabi, viendo el tema de las zonas económicas especiales, que es lo mismo que vi en China en su momento. Estuve en China también viendo cómo fue que hicieron esto de las zonas económicas especiales, y en Corea lo vi también. Y al final esto es unos empresarios, sector privado que se une, un gobierno que facilita, pero unos empresarios que se comprometen a que si van a hacer un desarrollo en cierta área, hacen todo el desarrollo urbano, el desarrollo básicamente de infraestructura, y al mismo tiempo se comprometen, dado que reciben el beneficio, a generar unos empleos y a crear unas condiciones de trabajo. Entonces eso fue lo que disparó todos estos países. Por eso yo estoy obsesionado en esto. Yo conozco Colombia, pero yo me puse en la tarea de ir a conocer el mundo. Lo peor que le puede pasar a Colombia es un presidente que venga, no solo a tomar el curso de presidente, sino como vi el otro día un presidente que se va a la inauguración de un museo. Digo, no,
Eso no puede ser. Eso no puede ser. Usted ya, si es presidente, tiene que haber entendido lo que necesita el país. Y yo me dedicaba a estudiar esto, todos estos asuntos de desarrollo para el país. Bien, pues tenían esa duda de cuáles iban a ser esas condiciones del estatuto de inversión y ahora vamos a pasar rápidamente a un tema muy importante y es con ese estatuto de inversión, ¿usted espera ver algún resultado en el empleo formal? Sí, sí, claro, y ese es un objetivo central, que esto de alguna manera cree nuevos empleos. Los incentivos al final sirven es para eso, obviamente, para que alguien obtenga un beneficio que le haga más atractivo invertir en Colombia que en otros países, porque la competencia es global. El capital se mueve por el mundo y o lo coge uno o lo coge otro. Yo necesito que esté aquí, pero el que venga aquí le doy el incentivo para que esté aquí, pero desde el punto de vista de economía política y de desarrollo social, le exijo condiciones. Exijo condiciones de empleo, exijo condiciones de ciertas características, pero todo el empleo que se puede tiene que ser formal. Okay. Y ahora quiero pasar al tema de la comercialización. Más adelante lo hablaste y dijiste la comercialización y la importancia del campo colombiano. Y hoy pasa una realidad y es que hay un problema enorme en esa cadena de comercialización en varios sectores del agro de Colombia. Te voy a poner un ejemplo. El sector lechero, los lácteos. Hoy pasa de que al productor le pagan por debajo de la regulación y le pagan menos descontenido. O sea, yo voy a ser el comprador y tú eres el productor, entonces yo te voy a decir, bueno, le voy a pagar tanto por debajo de la regulación y solamente le puedo comprar tantas cantinas. Y ahora se ha registrado de que el precio de compra del consumidor está cada vez más bien. Entonces hay un precio de compra enorme y el precio del productor va cada vez para abajo. Hay un desnivel en esa cadena de comercialización. Y ahora pasa algo. Se junta con eso el TLC. Nosotros tenemos un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. En ese tratado de libre comercio entra leche en polvo importada de Estados Unidos, que ni siquiera es leche, es lactosuero. Todos sabemos que es lactosuero. Viene la industria colombiana, la compra, se llena de esta, la remezcla y la vende. Pero ¿sabes cuál es el detalle? Que esa leche viene subsidiada por el gobierno estadounidense. Y uno dice, bueno, maravilloso, felicitaciones por los productores estadounidenses, el gobierno les da una base. Pero malo para nosotros, porque lamentablemente nosotros no tenemos las condiciones para competir con esos precios. Cuando llega esa leche a los mercados de nuestro país, pues la persona compra la leche más barata. Y lamentablemente, la leche del productor colombiano se está quedando en sus manos. Muchos la botan porque no tienen la forma de preservarla. Los centros de acopio están llenos de leche estadounidense. Y esto pasa en otros sectores del África. La pregunta es, ¿cómo asegurarnos de que exista un libre mercado con competencia real y que no sea una distorsión que termine sacando de juego a los productores colombianos? En casos, por ejemplo, como es de la leche. Yo siempre creo que uno tiene que mirarlo en las dos dimensiones. Primero, la del consumidor. Uno no puede, por el ánimo de simplemente comprar algo que está aquí, terminar poniendo a la gente a pagar los precios mucho más altos. Entonces, la siguiente pregunta se llama productividad. ¿Cómo hacemos más bien para que nosotros produzcamos a precios competitivos e igual sea rentable? Claro, y ahí es donde viene todo el reto. Entonces, ¿cómo primero, básicamente, yo creo que hay un tema industrial, centros de acopio. Hay un tema industrial, toda la asistencia técnica. Hay un tema también que es práctico, todo el tema de infraestructura, todo el tema de terciarias. La es que si uno no saca la asistencia técnica, más para tener las calidades que son. Y ahí viene otra vez mi intención de esta gran inversión en el campo por parte de grandes empresas. Porque otra vez, si nosotros cooperativizamos, funciona bien. ¿Sabe dónde estuve yo? En el Valle de San Joaquín, en California. El Valle de San Joaquín, en California, es el sitio con Nueva Zelanda donde está la tasa de productividad más alta en la producción de leche. Entonces yo me fui... Claro, lo sé. Y tenemos que lograr eso ahí. Yo me fui al Valle de San Joaquín porque dije, bueno, ¿y esto es por qué? Y claro que hay mucho subsidio. Pero ¿sabe cuál es el secreto de ellos? Y por eso me gusta el norte de Antioquia, es Colanta, la cooperativa. Es que, si un campesino solo, si un fundo solo quiere hacer su productividad, pues sí, logra alguna cosa y es mejor que el vecino, pero no logra un impacto. El impacto está cuando se cooperativizan,
5.000, 10.000 campesinos y eso se vuelve una fase industrial, porque entonces ya se vuelve más barata la asistencia técnica, se vuelve más fácil hacer la vía y de alguna manera se vuelve fácil comercializar y competir. Pero lo importante es que el campesino no le quiten su tierra y su beneficio, sino forme parte de. Ahí es donde estas empresas tienen que tener acciones para todo el mundo. Y es algo que venimos tratando nosotros. Yo, por ejemplo, lo he venido tratando hace 3 años. Hemos hecho mesas de diálogo. Pero ¿usted qué eras con mis hace 5 años? ¿Qué? Nosotros. Hemos venido haciendo mesas de diálogo, las hicimos con el Ministerio de Agricultura, con la Gobernación de Antioquia. Y realmente ha sido muy difícil lograr y sentar a toda la cadena de comercialización, productor, industria, consumidor, para que den sus perspectivas, porque cada uno tiene sus problemas. Pero entonces hay que lograr que esa cadena se estabilice y que sea justa para todos los eslabones y que ese primer eslabón, que ese productor pueda contar con lo más básico. Por ejemplo, miremos cuánto se va de dinero en vías terciarias y eso termina impactando en los productos finalmente. Miremos cuánto se le va al productor en costos de producción, en tecnificarse. O sea, son cosas que se deben solucionar desde el primer eslabón, pero que nadie le ha metido cabeza. Y ahora, nuestra última pregunta viene con el tema de... Yo tengo una opinión muy clara frente a esto, y es que con lo que ha pasado en estos últimos días, yo digo, qué bueno que se le pueda subir al trabajador un poco ese salario mínimo y que tenga una vida más digna. Pero el tema está en cómo hacerlo, porque esa subida del 23% genera un estrés en la economía, una presión grandísima en las empresas. Y quien diga al contrario, que realmente nunca ha tenido una empresa en este país. Porque emprender en este país y tener una empresa en este país es muy difícil por todas las trabas que hay. Y a los empresarios les quedan 3 caminos. Primero, el que todos sus ingresos suban un 23%. Es muy difícil. Segundo, trasladar todos esos costos un 23% a los productos finales, encareciendo la vida diaria de los colombianos. Y tercero, lamentablemente tener que prescindir de algunos trabajadores, y esa no es la razón de ser. Porque no queremos empujar más a la informalidad, ni tampoco cerrar esas empresas pequeñas y también las grandes, porque se vuelve insostenible. Es que se hizo ese aumento del 23% sin ningún tipo de consenso por encima de la inflación y no era, en definitiva, la forma de hacerse. Desde su visión, porque es economista, quiero preguntarle cuál sería su estrategia si para subir un salario mínimo no tener que empujar la informalidad, ni cerrar las empresas, ni empujar la pobreza extrema. El gran sueño de una nación tiene que ser que sus ciudadanos tengan ingresos más altos. Y esos ingresos lo que significa es que puedan comprar más bienestar, que el dinero les alcance para vivir mejor, para alcanzar nuevas satisfacciones en su vivienda, en su salud, en la educación de sus hijos, en la oportunidad de viajar, en la oportunidad de tener los bienes que necesite para estar con las comodidades acordes que cada familia quiera tener. Pero lamentablemente esto no se decreta. Uno podría decretar, mire, queremos que todo el mundo sea rico. Bueno, pues no pasa. Uno lo puede decretar. Entonces ahí es donde hay que entender que el dinero es una ilusión. Es una ilusión en el sentido de que un monto de dinero vale no por el valor que dice que es, sino por los bienes que puede comprar. Entonces, si uno empieza a subir los salarios como veíamos lo de Venezuela, que Chávez decía cada 6 meses, subo el 30%, subo el 40%. Pues sí, muy emotivo, pero ¿eso qué significaba? Subía el salario, pero los precios subían más rápido. Conclusión, la gente cada vez era más pobre porque tenía más billetes, compraba menos. Entonces, esos son temas muy graves. Entonces son cosas que me parece que hay que entender, que la manera de generar ingresos en una nación es creando riqueza. Y esa riqueza se crea, por supuesto, a partir de la seguridad, pero a partir de la inversión, de la llegada de nuevas empresas, de la educación, de gente más calificada y más capacitada, de la infraestructura, que da esa competitividad para poder tener menores costos a la hora de producir. Así que en resumen, el gran plan que tiene que tener un país es convertirse en rico, porque también que se convierte en un país rico y hay instituciones que van redistribuyendo en donde más se necesita, es que la gente empieza a tener ingresos más altos. Ese es el camino. Por eso la educación es tan importante. Manuela, y a usted le interesa tanto. Bueno, señores, nos hemos alargado mucho, Manuela. Sí, en definitiva. Pues, No. Tiene
un detalle que tienen todos los líderes políticos, les gusta hablar. Pero para eso estamos, pues para escuchar, porque finalmente... Sí, y sabe que también he mucho por estos años de estar enseñando y dando experiencia. Entonces yo era feliz contando a sus estudiantes mucho y bueno, hay muchas cosas que contar. Así es. Gracias por estar en ese espacio y quedamos con algo pendiente que nos puede ir. Pues intercambio navideño, por favor. Navidad atarzada. Ya como de Reyes aplazados. Las de Niñas Reyes para su regalo de Reyes. Yo traje unas cosas de mi piernita, esto es de Santander. ¿Le gusta la hormiga? Pero claro, yo como... Bueno, pero ahora de una vez. Pero claro, usted no se imagina. Y le traje esto. A mi señora sí no mucho, pero si esto le inmenso. No, a mí fascina. Son deliciosas, familia, me encanta. Esto es como Es volver a ser niña. Cuando mi abuelito era con eso. Sí. Mi mamá me traía libras enteras de socorro y yo me comía todo eso en un día. Los santanderianos hasta los huesos. ¿Qué le traen esos dulces? A mí me fascinan. Son de Santander, son muy ricos, son dulces de coco. De rico, solo eso. Y son deliciosos. Dios la bendice. Yo espero que este detallito esté apenas para la abuela ganadera. Listo. Gracias, estimada Manu, por trabajar con fervor por el sector agrícola. Gracias. Y tiene llevaduras. Espere. Allí, Manuela, para mí ha sido un gusto compartir contigo hoy. Y me encanta tu juventud y me encanta tu entusiasmo. Y ojalá de muchos jóvenes se entusiasten. Vale la pena. ¿Qué es? Ah, es como una anilla de cinturón. Sí, está divino. Claro. Me fascina. Con el aire. Sí, señor. Está súper estribos. O sea, los estribos. Vean, me dio el gusto. Está súper lindo. Yo les traje comida, pues, porque yo decía, a mí ni siquiera me gustan las flores. Yo digo, en vez de comida... Ven peligro, y que no ven que yo le recibo todo. Yo voy fuera y el otro día me metí a la cocina y me saqué una yuca y me comí la yuca. ¡Ay, El tomate el otro día. divino! Eso. Está hermoso. No me dieron en el gusto. Me dio en el gusto. Está divino. De verdad que me gustó mucho. Está muy bonito. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Y bueno, madre. Se le sale un poquito de santanderiano con Eso fue un episodio más de No Hable Paja. Soy Manuela Reyes Parada, orgullosamente ganadera. Y no olvidemos que si el campo crece, Colombia avanza. Y aquí en producción, un fuerte aplauso para...